Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Fragmento de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Tercera clase, chicos. Bienvenidos nuevamente y esta vez nos dedicaremos al estudio de la novela, su definición, características, elementos, estructura y clasificación. Empecemos con la definición. La novela es un género literario y consiste en una narración usualmente extensa, de carácter más o menos ficcional, ya que se cuenta con un espacio real o interviene también una voz ficcional. Podemos decir que las novelas suelen tener una trama compleja y abundante. Intervienen varios personajes y algunas veces diversos puntos de vista desde los cuales se cuenta la historia. Haremos un breve resumen de la historia de la novela. La novela tiene el antecedente directo del género de la epopeya. Ese género se inició, como mencionamos hace algunas clases, en la antigüedad y usualmente narra las aventuras de los héroes clásicos. ¿Recuerdan la Odisea de Homero? Luego, en la Edad Media, surgió la novela sentimental y caballeresca, con un sentido más o menos similar. En este caso, se contaban las aventuras ficticias de los caballeros andantes, muy usuales en el continente dividido en pequeños reinos enemistados entre sí. Sin embargo, se considera que una de las primeras novelas en el sentido moderno fue Don Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes y Saavedra en 1605. Se considera la primera novela porque estaba escrita en prosa y por su variedad de personajes e historias enmarcadas en una trama principal más vasta que le daba unidad. Con el devenir de los años, este tipo de narración fue ampliando sus fronteras y subgéneros de acuerdo a los diferentes contextos sociales e históricos de diferentes sociedades en el mundo. 3. Estructura. Es usual que el cuerpo de una novela esté dividido en entradas denominadas capítulos. Además, puede existir otro tipo de división llamadas partes, que agrupa varios capítulos. En ambos casos, las formas de segmentar el relato de manera ordenada suelen estar enumeradas e incluso tituladas. Sin embargo, una novela puede tener diversas estructuras narrativas, ya que es el reino de la libertad. Por ejemplo, es posible que no cuente con divisiones o también cuente con miles de entradas diminutas. Número 4. Elementos de la novela. Normalmente, una novela posee los siguientes elementos narrativos: personajes, narrador y diálogos. Los personajes refieren a las personas a las que les ocurren las acciones. En una novela, dichos personajes pueden aparecer como protagonistas o coprotagonistas y también pueden ser los mismos narradores de la historia. El narrador, uno o varios narradores, pueden aparecer en una novela, son los encargados de contar la historia, ya sea porque fueron testigos o porque son protagonistas o voces involucradas en los hechos. Finalmente, los diálogos son las transcripciones de lo que los personajes dicen sin que el narrador intervenga para contarlos. Acá haremos una breve pausa para hablar de la extensión de la novela, ya que se da por sentado de que la extensión tendría que ser mayor que la de un cuento. Pero, a ciencia cierta, no existe un criterio único respecto a cuántas páginas debe tener una novela. Así que, en principio, una novela es tan extensa como necesita serlo. 5. Clasificación de la novela. Aquí, mis queridos muchachos y muchachas, la novela tiene un sinfín y un diverso y múltiple grupo de posibilidades. Tenemos, en primer lugar, la novela de aventuras, que cuentan el inicio y fin de un viaje, un recorrido vital o un episodio emocionante de la vida de un personaje. Por ejemplo, Julio Verne con el viaje al centro de la Tierra. Las novelas de ciencia ficción. En ellas se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, George Orwell con 1984.
Novelas policíacas, relatos que involucran el esclarecimiento de un crimen, por lo que los principales personajes suelen ser policías, detectives o periodistas. La excelencia en este género es Agatha Christie. La novela romántica, por su parte, se centra en historias de las aventuras y desventuras amorosas y apasionadas de los personajes. Aquí, Gabriel García Márquez con El amor en los tiempos de cólera. Novelas de caballería. Los relatos se centran en la vida de un caballero andante medieval y detallan sus aventuras contra criaturas monstruosas y diversos enemigos. Un ejemplo, Amadís de Gaula. Las novelas de terror contienen anécdotas aterradoras, siniestras, en las que intervienen monstruos y entidades sobrenaturales, causando temor en el lector. Frankenstein, de Mary Shelley. Las novelas fantásticas, por su parte, presentan un mundo completamente nuevo que impacta al autor. J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Las novelas realistas plantean relatos ambientales de la realidad cercana al autor y no involucran ningún tipo de efectos mágicos ni sobrenaturales. Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Las novelas psicológicas se adentran en la mente de los personajes y desde ahí abordan reflexiones, sentimientos y el mundo interior. Miguel de Cervantes y Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Antes de terminar, novelas filosóficas en las que abundan reflexiones sobre el existencialismo trascendental del ser humano. Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Finalmente, las novelas epistolares, que cuentan sus historias a partir de la reproducción de cartas ficcionales o imaginarias. Bram Stoker, Drácula. Así que ya saben, mis muchachos y muchachas, ya tienen las recomendaciones de lectura para este tiempo. Soy la profesora Andrea Camacho y los espero en la siguiente clase.